Ok, señores, después de mucho tiempo, el físico se importa regresa con más problemas y ahora con mecánica de fluidos y presión hidrostática. Aquí un problemita para que te luzcas y la rompas en tu curso de mecánica de fluidos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ponle pausa al problema, al video, lo lees y yo te lo explico ahora. Es un contenedor con 4 fluidos diferentes. El fluido 4, el fluido 3, el 2 y el fluido 1, con densidades relativas como se muestran en la figura. Como verás, el fluido más pesado va al fondo. Esta boya de acá representa la superficie externa del líquido. Esta es la compuerta AO. Y vas a calcular las fuerzas sobre esa compuerta. Estas son las alturas manométricas como referencia. Este es para el fluido 3, el fluido 2, el fluido 1. Y esto sería la altura que quieres encontrar, de tal manera que esto se mantenga en equilibrio. Es decir, que la compuerta, que tiene una forma semicircular, no se mueva. Así es que te dan los datos de la compuerta, el radio igual a 6, la distancia desde el centro hasta el centroide, que sería la distancia D. Y también te dicen cómo calcular el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro, el centroide. Por lo tanto, todo este problema se reduce a calcular h en metros de tal manera que el sistema se mantenga en equilibrio. Es decir, qué altura debe tener el fluido 4 para que la compuerta no se mueva. Paso todo esto a la derecha, voy a acomodar mi pizarra y empezamos. Escribo solución y escribimos por acá cálculo de parámetros de la compuerta. Es decir, voy a usar los datos que me dan como el radio para calcular la distancia desde el punto O hasta el centroide, que sería 4/3 de R sobre pi. Escribo por acá 4/3, R vale 6 metros y esto sobre pi. Y esto hace que D sea igual a 2.5465 metros. También puedo calcular el área de la compuerta semicircular, que es igual a pi r al cuadrado sobre 2, porque no es un círculo completo, así es que debo dividirlo esto entre 2. Pi medios por 6 al cuadrado, todo esto resulta en metros cuadrados, y el área va a ser igual a 56,5487 metros cuadrados. También debo calcular el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide. Según dato es 0.109757 r a la cuarta. Si reemplazo valores me da que ese momento de inercia es igual a 142,245. El ángulo de inclinación es θ, que es casi 60. ¿Cómo lo calculas? Bueno, es un arco cuyo seno es h3 sobre el r, donde h3 vendría a ser la altura del fluido 3, como ves en la figura, y r es el radio de la compuerta. Así es que si reemplazas valores y despejas θ, encuentras que θ es el arco cuyo seno es 5,2 sobre 6. Y eso te va a dar aproximadamente 60 grados. Bueno, borro todo esto para continuar. Y voy a calcular la fuerza del lado derecho. Vean aquí, si este es el centro de gravedad de la compuerta, la fuerza no se aplica exactamente en el centro, sino en un punto más abajo llamado centro de presiones. Y esto le vamos a llamar fuerza del lado derecho, F sub D. Pero para hallar esa fuerza necesito la presión, pero la presión representativa, que sería la presión en el centro de gravedad de la compuerta. Así es que para hallar esa altura, esa columna de fluido sería D seno de θ, porque D es la distancia desde el centro hasta el centroide, es decir, desde el punto O hasta el centroide, desde la base de la compuerta al centroide. Eso ya lo habíamos calculado. Así es que esta altura manométrica para el fluido 4 sería H, que es lo que buscamos, menos D seno de θ. Por lo tanto, la presión en el centro viene a ser igual a la densidad del fluido 4 por la aceleración de la gravedad por H menos D seno de θ.
Y si quieres hallar la fuerza, pues bueno, multiplicas la presión por el área de la compuerta. El área ya está calculada. La presión va a depender de H, así es que vamos a tener una fuerza del lado derecho que va a quedar en función de la altura H, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, ponemos acá P sub C va a ser igual a H menos 2, bueno, H menos D seno de teta multiplicado por la densidad relativa del fluido 4 por la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Sabemos que la densidad del agua es igual a aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico a condiciones estándar, y la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ya saben, la densidad relativa es igual a la densidad del fluido entre la densidad del agua cuando hablamos de líquidos, así es que esa es la densidad que vamos a usar. Reemplacemos valores acá. D seno de teta debería salir igual a 2,5465 metros por el seno de teta, que es 5.2 entre 6. Esto resulta en 2,207 metros. Esa sería la altura que le tienes que restar a H para encontrar la altura manométrica del fluido 4. Así que pongo P sub C es igual a H menos 2.207 multiplicado por la densidad relativa del fluido 4, que es 4.1, multiplicado por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, y las 1000 unidades, que son de la densidad del agua, lo paso al otro lado como kilopascales, que es unidad de presión. La fuerza sería presión por área, así es que si reemplazo valores, tendría que esta fuerza del lado derecho, F sub D, va a ser igual a 2274,45 multiplicado por H menos 2.207. Estaba en kilopascales anteriormente la presión, así es que la fuerza debe terminar en kilonewtons. Ahora vamos a calcular la presión del lado izquierdo, o la fuerza del lado izquierdo. Calculamos primero la presión y luego la multiplicamos el área para hallar la fuerza. ¿Cómo sería del lado izquierdo? Vamos a borrar esto. Esta altura ya no la voy a usar. Y bueno, vamos a dibujar los centros de gravedad, centros de presiones. Y digamos que por aquí pasa la fuerza del lado izquierdo. No es exactamente el mismo punto por donde pasa la fuerza del lado derecho. Luego lo vamos a determinar. Para el fluido 3, esta sería la altura manométrica hacia el centro de gravedad de la compuerta. Pero a esa altura le tengo que sumar la presión P, que ejercen los fluidos 1 y 2. Vamos a calcularlo por acá. La presión en el punto P sería la densidad del fluido 1 por la gravedad más la altura 1, más la densidad del fluido 2, gravedad, altura del fluido 2. Así es que la presión en el punto C sería la presión en el punto P más la presión que ejerce el fluido 3. Estamos del lado izquierdo de la compuerta. Muy bien. Así es que podemos reemplazar todos esos valores aquí. P sub C va a ser igual a densidad 1, gravedad por H1, más densidad 2, GH2, más densidad 3, GH3 menos D seno de teta. Tengo todos los valores que necesito allí. Así es que aclaramos que esta es la densidad relativa del fluido 1 por la densidad del agua, que es 1000. Aceleración de la gravedad, H1, lo mismo para el fluido 2. Y también para el fluido 3, solo que tenemos en cuenta que la altura es H3 menos D seno de teta. Como la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ese 1000 lo voy a factorizar para que esta presión termine siendo en kilopascales. Así que multiplico acá la densidad relativa del fluido 1, que es 1, por la aceleración de la gravedad, que es 9.81, por la altura manométrica, que es 1.2 metros para el fluido 1. Y para el fluido 2 su altura manométrica es 2.3, y aquí más 3.6 por 9.81, y la altura 3, que es 5,2 menos
de seno de teta, que es 2.2. Reemplazando todo, me va a salir que la presión en el punto C del lado izquierdo va a ser igual a 173.88 kilopascales. Y la fuerza del lado izquierdo lo puedes determinar multiplicando la presión por el área y va a resultar 9.832.7 kilonewtons. ¿Qué tal? Lo ponemos en un cuadrito. Es bellísimo. Y ahora vamos a calcular. Bueno, ya tenemos la fuerza del lado derecho, del lado izquierdo. Ahora voy a calcular la línea de acción. Primero vamos a calcularla para el lado derecho. Del lado derecho. A ver, vamos a borrar estas cosas de aquí. Borramos. Y ahora sí. Digamos que esta distancia de aquí, del centro de presiones al centro de gravedad, se le llama la distancia Y sub Cp menos Y sub Cg. Que hay una fórmula para calcularla. Y lo que yo busco en realidad es la distancia del punto O al punto C sub P o Cp, que es centro de presiones. Porque por allí pasa la línea de acción de la fuerza del lado derecho, F sub D. F sub D, que sería esta de acá. Y esta sería la distancia, bueno, R sub D. Digamos que sería la palanca que ejerce la fuerza del lado derecho. Así que vamos a determinarlo con los datos que tenemos. Llevamos Y sub Cp menos Y sub Cg del lado derecho es igual a es el peso específico del fluido 4, que está al lado derecho, por el seno de teta, por el momento de inercia, sobre la fuerza del lado derecho. Esa es la fórmula. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté ching. Así que vamos a reemplazar los valores. Bueno, el peso específico sería igual a la densidad relativa del fluido 4 por la densidad del agua multiplicado por la aceleración de la gravedad. Le multiplicamos el seno de teta, que es 5.2 entre 6, por el momento de inercia, que ya lo calculamos hace rato, que es 142.245. Todo lo dividimos entre la fuerza del lado derecho, que está en función de h. Viene a ser 2274,45 por h menos 2.207. Y le multiplicamos 10 al cubo porque estaba en kilonewtons. Cancelo los 1000 con la densidad del agua, que vale 1000 también. Y esto me va a quedar en 4.1 por 9.81 por 5.2 por 142,245 dividido entre, bueno, el 6 que dividía 5.2 lo pongo aquí y me queda esto en función de h menos 2.2. Vamos a reducir un poco esto para que nos quede igual a, si multiplicas todo y divides, te va a quedar 2.18 y aquí te queda h menos 2.207. Así que tenemos la altura, o perdón, la diferencia de distancias del centroide al centro de presiones en función de h. Ahora vamos a calcular la línea de acción o la distancia entre el centro de presiones a la línea de acción, o la distancia entre el centro de gravedad a la línea de acción del lado izquierdo. ¿Cómo es eso? Borramos esto y digamos que el centro de presiones del lado derecho es este y del lado izquierdo sería el de acá, Cp sub i. Así es que no tienen la misma línea de acción. Esta sería la distancia que voy a calcular ahora. Y sub Cp menos Y sub Cg, pero del lado izquierdo, para la fuerza ejercida por el lado izquierdo, por los fluidos que están al lado izquierdo de la compuerta. Esta sería la línea de acción de la fuerza F sub i del lado izquierdo. Esta sería la dirección de la fuerza F sub i. Así es que voy a escribir por acá Y sub Cp menos Y sub Cg del lado izquierdo es igual al peso específico del fluido 3 por el seno de teta, momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide sobre la fuerza del lado izquierdo.
multipliquemos 3.6, que es la densidad relativa del fluido 3, 9.81, que es la aceleración de la gravedad, los 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, lo voy a cancelar con los 1000, que multiplica a la unidad de fuerza en newtons. Así es que pongo directamente 9832.7 y ya no pongo kilonewtons, sino solo newtons. Todo va a resultar en metros. Va a resultar finalmente que esta distancia vale 0,44278. No tienes que usar tantos decimales, tal vez 3 o 4 decimales estaría bien. Yo voy a continuar por acá calculando la condición de equilibrio, pues ya tengo las fuerzas del lado derecho, todo en función h, y lado izquierdo, que es un valor ya fijo. La distancia r sub d la puedo calcular después en función de h. Voy a borrar por acá esto y aplicamos condición de equilibrio con sumatoria de momentos. Este sería el centro, este sería el CP del lado izquierdo, así que la fuerza del lado izquierdo sería esta de acá, F sub I. Este sería el CP del lado derecho, centro de presiones del lado derecho, y por allí se ejerce la fuerza FD, que es la fuerza del lado derecho. Esta sería la palanca R sub D, y esta sería la palanca para la fuerza del lado izquierdo, R sub I. Así es que si aplicamos la condición de equilibrio, sumatoria de momentos debería ser igual a 0 para que la compuerta no se mueva. Así es que si reemplazo sería la fuerza del lado izquierdo por el radio sub I es igual a la fuerza del lado derecho por su radio lado derecho. Momento del lado derecho debe ser igual al momento del lado izquierdo, deben equilibrarse. Reemplacemos acá a la izquierda, F sub D multiplicado por D menos Y sub CP menos Y sub CG del lado derecho. Esto es igual a fuerza del lado izquierdo multiplicado por la distancia D menos este delta de distancia, que sería Y sub CP menos Y sub CG del lado izquierdo. Y como recordarás, la fuerza F sub D está en función de H y es igual a 2274,45 multiplicado por H menos 2.027. Todo esto resultó en kilonewtons, y la distancia D es 2.5465 menos ese delta de distancia, que sería 2.18 entre H menos 2.207. Esto sería igual al momento del lado izquierdo. Sin embargo, aquí sí tengo valores fijos. Tengo todos los datos, así es que escribo por acá la fuerza del lado izquierdo y la distancia del lado izquierdo, R sub I. Si resolvemos todo esto, se tiene que el valor de H es igual a 6,6345 metros. Atentamente, el físico sí importa. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Si quieres que hable de otro tema o quieres que demuestre alguna fórmula, déjalo en los comentarios y de repente hago un video explicando un poco más de dónde salieron estas formulitas para hallar la distancia desde el centro de presiones hasta el centro de gravedad de la compuerta.